Hola amigos, bienvenidos a Automotor Colombia. No olvides suscribirte y activar la campanita. Las 10 estrictas condiciones para tener un Ferrari. Hay una serie de condiciones para tener un Ferrari. Algunas son más estrictas y otras un poco más laxas. Sin embargo, no todo el mundo está capacitado para conducir a diario un modelo de la firma del caballino rampante. En Maranello se toman muy en serio a quien le venden un coche y quieren mantener su reputación a toda costa. ¿Cuáles son esas condiciones para tener un Ferrari? Aquí van 10. Primero, el auto no se vende. Hay una cláusula en el contrato de compraventa en Estados Unidos por la cual Ferrari impide a sus propietarios volver a vender sus coches a lo largo del primer año. Esto demuestra dos cosas. La primera es que siempre hay que leer la letra pequeña y la segunda es lo celosa que se muestra la marca italiana con la gente que posee sus coches. Segundo, los logos a la vista. Ferrari piensa que sus carros son perfectos tal y como salen de su línea de producción. Sin embargo, algunos compradores optan por ponerles vinilos decorativos y otros elementos que modifiquen su aspecto de serie. Según la publicación TechDirt, el DJ Dead Mufai se metió en problemas por modificar su 458 Italia con un vinilo azul y una imagen de Nyan Cat. Tercero, nada de rosa. A Ferrari no le gustan nada los Ferrari rosa. Según Executive Lifestyle, el propio CEO de Ferrari Australia, Herbert Appelrod, dijo que rechazamos que nuestras carrocerías estén pintadas de rosa. Además, dijo que la marca Transalpina jamás ofrecería esta opción de manera oficial. Es una de las condiciones para tener un Ferrari más fáciles de cumplir. Cuarto, una posible recompra. Hay un contrato especial de nuevo en Estados Unidos por el cual la compañía puede volver a comprar sus deportivos siempre que el propietario quiera deshacerse de él. Esto viene motivado porque Ferrari prefiere que el coche acabe en manos de alguien que lo quiera y que lo vaya a usar antes que con alguien que vaya únicamente a especular con él. Quinto, debe encantarte Ferrari. Ferrari no es solo un fabricante de superdeportivos, sino que se trata más bien de una cultura. Tiene seguidores. Por eso en la empresa se aseguran de que quien compre el coche vaya a tratarlo bien y que sienta pasión por la marca. Es como pertenecer a un equipo deportivo. Sexto, no compres ni uno ni dos, sino muchos. Para ser parte de su prestigioso club no basta con comprar un Ferrari. Lo más adecuado es tener varios modelos. Esto hace que sean carros más exclusivos, ya que poca gente puede acceder a tener varios en su garaje. En cuanto a las condiciones para tener un Ferrari que hay ahora mismo, esta es la más sacrificada económicamente. Séptimo, más de 40 años. Esta no es una condición, pero es recomendable. Ferrari está más abierta a vender uno de sus modelos a alguien que tenga más de 40 años de edad que a una persona joven. Muchos de los potenciales propietarios pasan por una especie de proceso de selección en el que incluso se les solicita su historial de coches para comprobar que sea apto para comprar un Ferrari. Octavo, una gran familia. Comprar un coche de ciertos fabricantes como Tesla, Porsche o la propia Ferrari es como unirse a una familia, una hermandad junto al resto de dueños. Así que si surge la oportunidad de ayudar de alguna manera a uno de los miembros de esta hermandad, hay que hacerlo. Quizá no es una de las condiciones para tener un Ferrari más explícitas, pero es lo que la marca espera, unión. Noveno, fama, dinero y más. Todo lo que necesita para tener uno de los mejores superdeportivos del mundo es dinero, mucho dinero. Sin embargo, en Ferrari esperan algo más de sus propietarios, por eso lanzan tantas series limitadas. Las unidades suelen acabar en gente que está en el punto de mira por su fama y no todos ellos pueden acceder a tener uno.
Décimo, respeta la manera de hacer las cosas. Si tienes un Ferrari, tienes muchas expectativas que cumplir. El proceso de selección que sigue la marca para saber quién puede comprar sus ediciones limitadas es bastante discriminatorio. Puede que esto no sea fácil de aceptar para muchos, pero es parte del juego si quieres tener uno de los caballinos más especiales. Aquí te dejamos una buena cantidad de pruebas de Ferrari. ¿Y tú qué piensas de estas condiciones?